Siempre me gusta que quede grabada la clase para después, con aquellos que han tenido problema, que puedan ver la presentación. Bien, entonces vamos a hablar sobre la dopamina, que es un neurotransmisor y sus funciones, y alguna, digamos, mención especial en este caso con lo que es la psicosis. Como todos sabemos, la dopamina es un neurotransmisor. Sin embargo, ahora que ya hemos revisado a qué se refiere específicamente en la categoría de ser un neurotransmisor, ya vimos que es una forma de comunicarse el sistema nervioso a través de la utilización de neurotransmisores que son liberados en los espacios presinápticos y postsinápticos en el área donde se hace la sinapsis, que es ese espacio virtual entre la terminación y la dendrita de un axón. Entonces, para empezar, como su nombre lo dice acá, voy a intentar agarrar acá el apuntador, que sería este, para que me sigan. Para empezar, es necesario aclarar que existen más de 100 neurotransmisores, o sea, no solo los que hemos visto, que son los que, digamos, se revisan más cotidianamente. Hay más de 100 neurotransmisores. No obstante, en esta ocasión nos enfocaremos en los principales, principalmente la acetilcolina, que se identifica por las siglas ACH, acetilcolina, la serotonina, o también conocida como hidroxitriptamina, 5-HT, la norepinefrina, como NE, el glutamato, la dopamina, que va a ser lo que nos ocupará el día de hoy, ácido gamma aminobutírico. Entonces, los neurotransmisores, vamos a revisarlos rápidamente y nos vamos a detener en la dopamina, que son los neurotransmisores dopaminérgicos, así se le conoce. Vamos a ver qué enfermedades están relacionadas con la alteración de estos neurotransmisores. Vamos a revisar brevemente el tema que tienen algunos neurotransmisores en su generación. Entonces, ¿qué es realmente la dopamina? Bueno, antes de entrar ahí, quisiera remarcar acá la dopamina. Desde un punto de vista funcional, las vías dopaminérgicas las podemos dividir en 3 grupos. Primero, la dopamina es un neurotransmisor. Ahora, ese es el documento que yo les subí a ustedes. Vamos a ver si en pantalla podemos presentar esto. Vamos a admitir a alguien que está llegando. Sí, voy a compartirles aquí donde está la guía. Quiero que vean lo siguiente. Este es el documento que yo les subí de vías dopaminérgicas, que es el que recomienda nuestra guía didáctica. Y aquí he, digamos, subrayado algunos aspectos importantes que habla el documento. Por ejemplo, acá la dopamina. La dopamina como un neurotransmisor dice que es importante en el sistema nervioso central y se descubrió en el año de 1959. Este neurotransmisor está involucrado en varias enfermedades neurológicas. Ojo, enfermedades neurológicas. No está hablando de enfermedades psiquiátricas o enfermedades psicológicas. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington y también en el desorden del déficit de atención, ¿verdad? O trastornos del déficit de atención, que antes se conocía como síndrome de hiperactividad, y así como en varias patologías endócrinas. Hay algunos sitios histológicos y anatómicos del cerebro donde se distribuye la dopamina. Por ejemplo, las regiones cerebrales con más abundancia de dopamina incluyen el cuerpo estriado o striatum, que es parte del sistema motor extrapiramidal. Ciertas zonas del córtex cerebral, de la corteza cerebral, de la región mesolímbica y del hipotálamo. Y ahí actúa como un factor regulador, es decir, permite que haya más o menos dopamina. Tiene comunicación también con lo que son hormonas hipofisiarias, principalmente en la hipófisis, inhibiendo la secreción de prolactina, que es una hormona que ayuda
a que haya producción de leche por las glándulas mamarias y de la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Entonces, si se dan cuenta, la dopamina, además de ser un neurotransmisor, también contribuye a otras, digamos, funciones de otros órganos o glándulas para tener estabilidad de funciones en el cuerpo humano. La dopamina se sintetiza principalmente a partir de un aminoácido que se llama L-tirosina. Aquí es convertido la L-tirosina directamente en las neuronas dopaminérgicas, es convertida a dopamina. En cambio, en otras neuronas, la misma L-tirosina, o sea, este aminoácido, se hidroxila hasta noradrenalina. Entonces vean cómo de este aminoácido que es la tirosina, ya hay dos neurotransmisores importantes, que es los dopaminérgicos como la dopamina, y en el caso de la noradrenalina, que también es otro neurotransmisor, ya vamos a ver algunas de esas funciones. Y la noradrenalina, al desmetilarse, se convierte en adrenalina. Luego aquí tenemos un poquito toda la forma en que sucede la conversión a través de ciertas enzimas, como la monoaminooxidasa, que hay dos tipos de isoenzimas, la A y la B, y la catecol ortometiltransferasa, que también participa en la conversión o en la inactivación de la dopamina. Y aquí tienen ustedes la fórmula química y tienen las enzimas en esta parte, cómo es que de este estado que está acá originalmente puede ser transformado a este otro estado inactivo y a través de esas enzimas. Esta es la parte prácticamente, digamos, físico-química de lo que son la generación de dopamina en el organismo. Entonces, anteriormente habíamos mencionado que hay tres tipos de formas en las que podemos encontrar la dopamina: en las neuronas motoras, en las neuronas conductuales y en las neuronas endócrinas, principalmente a nivel de hipotálamo e hipófisis, como lo vimos la somatotropina y la prolactina, y aquellas que tienen que ver directamente con la conducta de los seres vivos que se está dando a nivel del sistema mesolímbico y mesocortical. Entonces, la dopamina, al igual que otros neuroreceptores, interactúa en receptores presinápticos y postsinápticos. Entonces, regresemos acá a la presentación que teníamos, que es, voy a poner la pantalla, que sería esta. Y revisemos. La dopamina, no sé si tienen ahí en pantalla ya una tablita de la dopamina. Sí. Ok, perfecto. Entonces, desde un punto de vista funcional, dijimos que las vías dopaminérgicas se pueden dividir en tres grupos. La dopamina es un neurotransmisor y a la vez es un precursor, como lo vimos anteriormente, de noradrenalina y de adrenalina, a través de las enzimas que vimos anteriormente, como la MAO, la monoaminooxidasa. Las cuatro vías dopaminérgicas más importantes, ¿cuáles son? La nitrastratium, que tiene que ver con actividad motora, es decir, movimiento del cuerpo. La vía mesolímbica, que tiene que ver con neuronas del cerebro medio al sistema límbico, y sobre todo en el núcleo accumbens, que tiene que ver directamente con mecanismo emocional o de recompensa. Pero también a nivel mesocortical, las neuronas desde el cerebro medio al córtex cerebral están involucradas en las emociones. Y por último, a nivel tuberal, ya más bajo, a nivel hipofisiario, las neuronas desde el hipotálamo a la hipófisis, hay una regulación de la secreción de hormonas hipofisiarias. ¿Qué, digamos, funciones tienen? En el caso de en las neuronas motoras, en el sistema negro o en la nigra de estriado,
Los axones parten del estriatum y alcanzan la sustancia negra, lo que se conoce como locus nigra. Tienen presencia también la dopamina a nivel conductual en el sistema mesolímbico y mesocortical y a nivel endocrino desde el hipotálamo a la hipófisis. Existen 5 tipos de receptores dopaminérgicos, D1, D2, D3, D4 y D5. Los receptores D1 están asociados a los síntomas. Los receptores D1 están asociados a los síntomas, que son principalmente negativos, en este caso de la esquizofrenia, mientras los receptores D2 se hallan vinculados con los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Han ustedes ya empezado a ver qué es esquizofrenia? Sí, doctor. ¿Me pueden hablar un poquito de qué han visto de la esquizofrenia? Pues hemos visto algunas de las características de la esquizofrenia sobre las alucinaciones. Ajá. La que las personas escuchan también voces y eso les afecta pues ya su vida diaria, y también de la esquizofrenia, que ellas imaginan las cosas aunque no estén ahí y por eso es que llegan a alucinar. Por ejemplo, conozco a alguien que tiene esquizofrenia y ella siente que la van a matar y que la están siguiendo y no hay nadie, o sea, atrás de ella, pero ella siente y tiene la presencia, o sea, aunque no lo mire, ella tiene como que eso en su mente. Esa es la esquizofrenia. Ok, perfecto. Entonces, ahora estamos viendo cómo la dopamina es un neurotransmisor que probablemente para esos efectos negativos de la esquizofrenia está involucrado el receptor D1 de la dopamina y el receptor D2 se haya vinculado con los síntomas positivos de la esquizofrenia. Ya vamos a ver un poquito de eso. El receptor D4 tiene gran polimorfismo en humanos, es decir, tiene bastante. Cuando se habla de polimorfismo, se está hablando del gen y de la parte ligada a los cromosomas de ese gen que tiene, digamos, diferentes formas. El gen específico para el receptor de la dopamina, el D4, y que de alguna manera se intuye y se está estudiando profundamente que tiene relación ese polimorfismo o esa forma que no sigue constante, digamos, en su reproducción para múltiples enfermedades, una de ellas la esquizofrenia y la psicosis. La enfermedad neurodegenerativa del Parkinson se halla asociada con una destrucción masiva de neuronas dopaminérgicas, es decir, cuando hay destrucción de estas neuronas que producen o regulan la cantidad de dopamina en el organismo, sobre todo a nivel cerebral como neurotransmisor, empieza a haber problemas de tipo Parkinson. Ya vamos a ver también qué es el Parkinson. La dopamina segregada del hipotálamo inhibe la secreción de prolactina en la región posterior de la hipófisis y estimula la secreción de somatotropina desde la región anterior de la hipófisis. Tiene que ver con producción de leche y con crecimiento en el caso de los seres humanos. Las vías dopaminérgicas de la región del lóbulo a nivel del bulbo raquídeo denominada quimiorreceptora se hallan implicadas en la náusea y el vómito. Es por eso que algunos antipsicóticos se utilizan como antieméticos, principalmente para tratar el vómito o la náusea en algunas personas. Trabajan a este nivel. Veamos rápidamente la noradrenalina. La noradrenalina es una catecolamina con múltiples funciones fisiológicas y homeostáticas, o sea, de regulación, que puede actuar como hormona, pero también puede actuar como neurotransmisor. Las áreas del cuerpo que produce o se ven afectadas por la norepinefrina son descritas como noradrenérgicas. Por eso es que cuando hablamos de dopamina, las áreas que son afectadas por la dopamina se llaman dopaminérgicas. Llevan el nombre del neurotransmisor, noradrenérgicas. Un nivel bajo de noradrenalina puede hacer que nos sintamos cansados, fatigados mentalmente, que no estemos muy claros de pensamiento, estamos nublados, de mal humor también y con poco interés por la vida. Es decir, miren cómo esta parte que tiene que ver con la baja de noradrenalina en el organismo
probablemente está ya siendo implicada en un estado depresivo o en un estado de ansiedad y de estrés realmente que está perdiendo control. Generalmente la depresión se asocia con bajos niveles del neurotransmisor serotonina, pero también vemos cómo la adrenalina puede participar en un estado depresivo. ¿Cómo podríamos saber si un paciente o una persona potencialmente tiene valores bajos de algún neurotransmisor? Pues podemos pedir por una muestra de sangre en el laboratorio que nos midan los niveles de noradrenalina, de dopamina o de adrenalina, dependiendo del caso en que estemos sospechando. Entonces, la oxidación de la noradrenalina nos provoca la adrenalina. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona y también es un neurotransmisor, al igual que la noradrenalina. Incrementa la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso simpático. De hecho, en medicina utilizamos mucho los médicos la adrenalina para tratar shock cardiogénicos, en los que de alguna manera hay caída súbita de la presión, hay baja de la frecuencia cardíaca, hay una hipotensión marcada. Entonces se puede administrar adrenalina y lo que obtenemos es lo que dice acá, ¿verdad? Afección de la frecuencia cardíaca se incrementa, contraemos los vasos sanguíneos y eso eleva la presión, dilata las vías aéreas, el paciente puede respirar mejor. Ese es un uso, digamos, práctico de la adrenalina en la medicina. ¿Qué produce la falta de adrenalina? Hipertensión, dolor de cabeza, cefaleas, ansiedad, el paciente se agita, está ansioso, nervioso, sudoroso, pueden haber náuseas e insomnio, y de hecho hay personas que son adictas a la adrenalina, lo que se conoce como el síndrome de Pontius. ¿Alguien había oído hablar del síndrome de Pontius? No, no, doctor. Y una pregunta, así como la adrenalina, ¿será la misma que viene en esos mencionados Raptor? No, no es la Nada que ver. misma, pero tiene un efecto parecido. Ah, Tiene un efecto parecido. Y qué bueno que lo pregunten, porque podemos aprender hoy. Por ejemplo, voy a ponerles en pantalla lo que nos dice la internet de la Adrenaline Rush. ¿La tienen en pantalla? Sí. Bueno, Sí. dice la adrenalina Rush Energy Drink está repleto de potencia que energizante quick, su energía hasta un nivel. Cuando usted toma sip de energía Adrenaline Rush bebida, que bueno, esto parece que está traducido vamos a ver aquí, tratar de buscar qué es lo que contiene. Porque tiene cafeína, tiene una cafeína en alta calidad. Es un estimulante de la frecuencia cardíaca, combate sí el sueño y da energía, la adrenalina, pero también tiene unos aminoácidos que son los que estimulan realmente el cerebro para que se mantenga en alerta, en vigilia, digamos, hay un más rendimiento. Vamos a ver si nos responde aquí. Adrenalina bebida. Bueno, es igual, ¿verdad? Que entonces dice, este tipo es un aminoácido. Miren, la taurina es un aminoácido. Ay, Dios, me pide aquí esto. Regula aquí hay, por ejemplo, dice, diferentes estudios indican que dañan la salud a largo plazo, ya que el contenido de refresco de cola. ¿Qué les parece? Comparado con la cantidad de Se mira café. borroso. Ok, voy a quitar esto de acá. ¿Cómo se ve ahora? Borroso. Muy borroso. Sí, sigue viéndose borroso. Ok, O será mi internet, no sé. ¿Alguien más lo mira borroso? Yo también miro borroso, Doc. Muy bien. Yo también, Ok. Déjeme ver qué más puedo hacer aquí. Ya apagué mi video. Ya cerré todas las pantallas para mejorar mi señal. Vamos a intentar avanzar y a ver si mejora en lo que avanzamos. ¿Qué otro neurotransmisor tenemos? El GABA, el ácido gamma aminobutírico. Participa en la comunicación entre neuronas.
El rol es inhibir o reducir la actividad neuronal y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. ¿Ha mejorado la imagen? Un poco. Ok, si tienen abiertas aplicaciones en su teléfono o en su computadora, ciérranlas y dejen solo el video. Mi acceso a internet es bueno, vamos a seguir. ¿Qué enfermedades están relacionadas entonces con los neurotransmisores? En primer lugar, tenemos el autismo. Investigadores han descubierto una relación directa entre los síntomas de comportamiento de las personas con autismo y la acción reducida de un neurotransmisor inhibitorio llamado GABA, el ácido gamma-aminobutírico, cuya responsabilidad principal es disminuir la actividad neuronal en el cerebro. ¿Cuáles son las características de un niño con autismo? ¿Alguno de ustedes me los puede indicar? Tienden a ser agresivos en cierta parte y tienden a tener sus tics, por ejemplo, con las manitas. Un niño con autismo. Ajá. Y no le gustan los lugares donde hay mucho ruido. Ok. ¿Tienen ahí en pantalla una infografía de lo que es un niño con autismo? Sí, doctor. Sí. Ok, ¿se lee un poquito? Sí, doctor. Ok, entonces un niño con autismo tiene apego inusual a los objetos. O sea, se llega a aprender mucho de una manera inusual a algunos objetos. No tiene lenguaje y si lo tiene, presenta alteraciones en su lenguaje. No lo desarrolla tan fluido como uno esperaría a la edad del niño. Se ríe sin motivo, o sea, se ríe un poquito más de la cuenta, ¿verdad? Hace pataletas, llanto triste sin causa aparente. Parece sordo porque está un poquito retraído. Es como muy resistente al dolor o insensible al dolor. Parece tener un poquito de más tolerancia al dolor. No le gusta hacer contacto visual. Prefiere estar como que estuviera distraído. No le gusta hacer contacto visual. Indica necesidades llevando la mano de otros y dificultad para, digamos, socializar con otros niños. Es hiperactivo o puede ser lo contrario o muy pasivo. Se entretiene con juegos repetitivos como alinear o girar, o sea, le gusta repetir. Puede tener resistencia a los cambios, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen de que le van a dar un globo verde, pero él no quiere dejar el globo café, aunque sean iguales, no lo quiere dejar. Y aparentemente no siente temor ante peligros reales. Entonces, digamos, ejemplo es cómo el GABA, que es un neurotransmisor, está implicado, ya sea que haya más o haya menos GABA en el cerebro, está implicado en el autismo. Ahora, no queremos decir que los neurotransmisores son específicos para una sola enfermedad, porque tienen, digamos, funciones parecidas, ya sea el exceso o el decremento o la falta de algún o algunos neurotransmisores puede provocar síntomas similares. Pero lo que sí se ha demostrado es que el autismo tiene relación directa con este neurotransmisor que es el ácido gamma-aminobutírico. La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. ¿Qué neurotransmisores pueden estar implicados en la depresión? Vamos a ver acá, tratar de aumentar esto. Estos sí no vayan a tener pena porque sí, la verdad es que el dibujo está muy malo, pero está implicado precisamente la dopamina, la serotonina, la noradrenalina,
la acetilcolina, por mencionar los más importantes. Entonces, si se dan cuenta, no es solo un neurotransmisor, sino que puede ser la combinación de varios en exceso o en insuficiencia de él o de ellos para provocar un problema de salud mental, que puede ser un simple trastorno o una enfermedad patológicamente reconocida, como por ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia que hablamos un ratito. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos. Familias que han tenido en una línea directa de consanguinidad familiares con problemas esquizofrénicos, es muy probable que se repita en esa línea familiar más casos. También están implicados factores ambientales de la alteración de sustancias químicas y de la estructura del cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad. Es decir, la forma en que él interpreta el mundo y su realidad es totalmente, digamos, ilógica para nosotros y real. Es decir, vemos claramente que no es así lo que el paciente puede estar sintiendo, expresando o diciendo. Tiene una forma de hablar o un comportamiento desorganizado y disminución de la participación en actividades cotidianas. También puede presentarse dificultades en la concentración y en la memoria. El tratamiento de un esquizofrénico debe de ser de por vida e incluir una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidado especialmente coordinados. El paciente con esquizofrenia mantiene preocupación y miedo intensos. Son excesivos y son muy continuos. Sobre situaciones cotidianas, es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. ¿Qué neurotransmisores están implicados en un paciente con esquizofrenia? Bueno, tenemos la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina, las neuropeptidas como estas, el glutamato, el alfa-aminobutírico, ácido alfa-aminobutírico, la serotonina y la nicotina. Es decir, son neurotransmisores implicados en un problema de esquizofrenia. La ansiedad. La ansiedad es una preocupación y miedo intenso. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes. Es normal que tengamos a veces ansiedad. Cuando ustedes van a examinarse, tienen ansiedad. Cuando tienen que hablar en público, se van a sentir ansiosos. La ansiedad es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos. Si usted no la puede controlar o la ansiedad lo controla a usted y se presenta muy frecuentemente en cualquier momento e interfiere con su vida cotidiana, estamos hablando de una enfermedad, de un problema, no de una manifestación natural del ser humano que es sentirse ansioso en determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuándo acudir a un tratamiento médico cuando hay ansiedad? Si ya tenemos aunado a la ansiedad pensamientos suicidas, dificultad para trabajar o llevar a cabo actividades, deberíamos pedir una cita con un médico. Si hay dificultad para trabajar o mantener relaciones personales, si hay un exceso de sustancias psicoestimulantes como el alcohol u otras sustancias, o si al final del evento de ansiedad nos sentimos tristes o decaídos. Veamos entonces, para finalizar, la psicosis. ¿Qué es realmente la psicosis? La psicosis es un trastorno mental caracterizado por una desconexión de la realidad. Es decir, es una desconexión, alejamiento, es una reacción totalmente fuera de la realidad, de lo que está pasando verdaderamente. La psicosis como alteración grave del juicio de la realidad
juicio de la realidad. Esta palabra es importante porque implica la interpretación que nosotros hacemos de una situación, que implica una evaluación alterada de lo que percibe el paciente o la persona y de los pensamientos y de las inferencias que hace, que son erróneas sobre la realidad. Esto es de acuerdo a el DSM-5, que es el que ustedes más estudian. ¿Qué síntomas principales podemos encontrar en alguien con psicosis? La psicosis suele provocar cambios en el estado de ánimo y en la forma de pensar, dando lugar a ideas extrañas, por lo que resulta difícil entender qué siente la persona afectada. ¿Cuáles son algunas expresiones de una persona con psicosis? Bueno, va a tener pensamientos confusos. Los pensamientos no van a ser muy claros, ni hilados o hilvanados, no, que son formas de pensar confusas. Los pensamientos más comunes se vuelven confusos o dejan de guardar una relación adecuada entre sí. No hay coherencia, no hay, digamos, una articulación lógica, racional para los argumentos o la forma de pensar de una persona con psicosis. La expresión verbal puede resultar difícil de entender o puede perder el sentido. En algunos casos, el paciente puede tener problemas para concentrarse, seguir el hilo de la conversación o recordar las cosas. Y los pensamientos parecen acelerarse o volverse más lentos. Miren cómo este proceso de cognición, de percepción, de emoción, se ve alterado completamente hacia que sea menos la reacción o que sea una reacción exagerada o bien confusa, desconectada de la realidad. Hay creencias falsas también en un paciente psicótico. Con frecuencia la persona afectada de un episodio psicótico tiene creencias falsas conocidas como delirios, deliria realmente. El grado de convencimiento es tan alto que ningún razonamiento por lógico que sea es capaz de refutarlo. Miren qué complicado en un paciente con una crisis psicótica tratarlo desde el punto de vista psicológico y convencerlo de que lo que él está sintiendo, está pensando, no es correcto, está desconectado de la realidad. Él no va a poder entender los argumentos. Por ejemplo, dice, puede estar convencido de que la policía le está vigilando simplemente por la forma en que están parqueados los coches fuera de su casa, los autos. Puede tener alucinaciones. Por efecto de la psicosis, la persona puede ver, oír, sentir u oler cosas que en realidad no están presentes. Puede escuchar voces que nadie más puede escuchar, solo él. Puede ver objetos inexistentes o percibir el olor o el sabor de los alimentos alterados, que le parece que están en mal estado o incluso envenenados. Terrible. ¿Qué cambios afectivos puede tener y de percepción un paciente psicótico? La forma de sentir de la persona cambia de repente y esto es violento. Ellos están probablemente charlando, están relacionándose normalmente y de repente en un abrir de ojos cambia totalmente su estado de ánimo, su carácter, que puede ser mucha actividad, que puede ser violencia, hasta agresión, o puede ser una calma y un desconectarse totalmente del movimiento. No hay una causa aparente haciendo que se sienta extraño y aislado del mundo. Son frecuentes los cambios bruscos en el estado del ánimo, pudiendo sentirse muy excitado o por el contrario muy deprimido. Altos y bajos. En ocasiones parece que las emociones pierden intensidad, por lo que puede sentir menos que antes o dejar de manifestar sus emociones a las personas que le rodean. ¿Qué cambio de conducta puede tener un paciente psicótico? Las personas que padecen una psicosis presentan cambios en su conducta habitual. En algunos casos se vuelven extremadamente activos y en otros les sobreviene un gran letargo que les hace estar sin hacer nada durante todo el día. Pueden estar totalmente inanimados. Pueden reír en un momento inoportuno o enfadarse sin motivo aparente. Muchas veces estos cambios de conducta se relacionan con los síntomas que hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, si la persona cree que se encuentra en un peligro, puede llamar a la policía.
Si piensa que es un profeta, puede pasar el tiempo predicando por la calle o puede dejar de comer si tiene miedo a que la comida esté envenenada. ¿Qué neurotransmisores entonces están implicados en los psicóticos? Ya lo vimos anteriormente, la dopamina, la acetilcolina, la norepinefrina, los neuropéptidos, el glutamato, el ácido alfa-aminobutírico, la serotonina y la nicotinamida. ¿Qué tratamiento deberían tener estos pacientes? Bueno, yo les subí también al chat hoy, este documento está muy bueno, excelente, les va a servir toda la carrera. Aquí hay las intervenciones que deben ser desde el punto de vista como la terapia de adhesión al tratamiento. Bueno, esto es la arteterapia, la terapia cognitivo-conductual, la rehabilitación cognitiva, counseling y terapia de apoyo, y hay más. Yo aquí les puse nada más un ejemplo. Y también la parte puramente médica, ¿verdad? Que antipsicóticos, la dosis máxima, se podrían usar en estos pacientes que son ya necesarios de medicar. Mientras usted no los estabilice o el médico psiquiatra no los estabilice, va a ser bastante difícil tratarlos solo con psicoterapia. Hay que estabilizar la producción excesiva o la producción deficiente, la neurotransmisión deficiente de todos estos neurotransmisores que hemos visto. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta el momento? Estamos llegando al final de nuestro repaso del tema de esta semana.